Suturas. Concepto. Es la costura para unir los extremos de una herida. Material: portagujas, pinzas de disección, tijeras, bisturí, guantes y sutura. Tipos de sutura realizadas. Punto simple. Entrada de la aguja por un borde formando un ángulo de 90 grados con el plano de la piel. Salida de la aguja en el tejido subdérmico. Entrada de la aguja en el tejido subdérmico del borde contrario. Salida de la aguja por la piel del borde contrario. Visión del recorrido del hilo, punto de entrada y salida equidistante de los bordes de la herida. Primer nudo: doblar lazada sobre el portagujas del hilo proximal. Cerrar el portagujas cogiendo el hilo distal. Estirar los extremos del hilo en sentido opuesto, tensionando el nudo sobre la piel. Segundo nudo: colocamos el portagujas sobre la herida, damos una lazada con el cabo largo, tomamos el cabo corto y nuevamente realizamos un nudo. Tercer nudo: realizamos una lazada y tomamos el cabo corto y anudamos, manteniendo una fuerza necesaria para aproximar la herida y llevar el nudo a uno de los lados de la misma. Para cortar, aproximamos las tijeras rectas y cortamos los dos cabos del hilo. Sutura intradérmica. Introducimos aguja desde un vértice de la herida a 1 centímetro, retiramos aguja por dentro de la herida. Con la mano no hábil se debe de vertir un borde de la herida con la finalidad de exponer el borde e introducimos la aguja solo por la dermis para retirarla en el centro. Nuevamente con la mano no hábil vertimos el borde contrario e introducimos la aguja siguiendo la misma técnica. Continuamos suturando cada borde con la técnica descrita. Al llegar al otro vértice de la herida, introducimos la aguja desde adentro de la herida y la retiramos a 1 centímetro del vértice de la herida a la misma distancia de donde comenzamos. Se deben de formar 2 cabos en cada vértice de la herida. Realizamos 2 nudos con el portagujas en un vértice, verificando que el nudo baje derecho por el mismo. Realizamos un nudo en sentido contrario a las 2 iniciales, traccionamos el hilo desde el otro extremo para mejor fijación y realizamos los mismos pasos para hacer el nudo. Colchonero vertical. Conservamos la proporción lejos, eventramos el borde derecho de la herida, introducimos la aguja a 90 grados perpendicular a la herida en dirección al plano profundo. Posteriormente tomamos la aguja y traccionamos con la ayuda del portagujas para generar un cabo corto. Con la ayuda de las pinzas mantenemos la proporción y cargamos la aguja, introducimos profundo para emerger lejos en el borde izquierdo de la herida. Manteniendo la proporción cerca a cerca, vamos a regresar la sutura. Nos apoyamos con un movimiento rotatorio de la muñeca y regresamos la sutura de una manera superficial. Con ayuda de la pinza de disección montamos la aguja para emerger de un plano superficial de forma cerca. Para anudarlo, tomamos el cabo largo, damos 2 lazadas alrededor del portagujas, tomando el cabo corto, procedemos a traccionar para aproximar los bordes de la herida. Damos una lazada alrededor del portagujas para generar el segundo nudo. Finalmente realizamos una lazada al portagujas y tomamos el cabo corto y traccionamos para cuadrar el nudo. Con ayuda de la tijera mayo cortamos el exceso de sutura. Colchonero horizontal. Con ayuda de las pinzas de disección eventramos el borde derecho de la herida e ingresamos de forma vertical aproximadamente 1 centímetro de la misma para poder salir en un plano profundo. Con la ayuda de las pinzas de disección volvemos a cargar la aguja manteniendo la proporción. Tomamos el borde izquierdo de la herida, eventrando y desde un plano profundo emergemos hacia aproximadamente 1 centímetro en el borde contralateral de la herida. Con ayuda de la pinza volvemos a cargar la aguja aproximadamente a medio centímetro del punto anterior y a 1 centímetro del borde de la herida, eventramos para poder salir en un plano profundo. Utilizando la técnica anterior, tomamos el borde derecho de la herida, eventrándolo para poder salir a 1 centímetro aproximadamente. Para anudar, colocamos el portagujas entre el cabo corto y el cabo largo, damos 2 lazadas y traccionamos. Nuevamente, con la ayuda del portagujas, lo colocamos en medio, damos una lazada y traccionamos con fuerza. Por tercera vez damos una vuelta, tomamos el cabo corto, traccionamos y finalizamos con el nudo. Con ayuda de la tijera mayo, cortamos el exceso de sutura aproximadamente a 1 centímetro del nudo.
Punto en X. Tomamos el borde derecho de la herida con ayuda de las pinzas de disección para eventrarlo y permitir el ingreso de la aguja a 90 grados. Traccionamos para formar un cabo largo y un cabo corto. Con ayuda de las pinzas de disección volvemos a montar la aguja. Tomamos suavemente el borde izquierdo de la herida, eventrándolo para permitir el paso de la aguja. Traccionamos el hilo para aproximar los bordes de la herida. Manteniendo la distancia en relación del punto anterior, procedemos a realizar un nuevo punto. Con la ayuda de la pinza de disección, tomamos el borde derecho de la herida para eventrarlo y permitir el paso de la aguja a través del borde de la herida. Traccionamos el cabo largo para juntar los bordes de la herida. Con ayuda de la pinza de disección, volvemos a montar la aguja para finalizar con la eventración del borde izquierdo de la herida para permitir el paso y la salida de la aguja. Tomamos el cabo largo, colocamos el portaagujas sobre la herida para poder anudarlo, realizamos 2 lazadas y tomamos el cabo corto, traccionamos. Nuevamente colocamos el portaagujas a la mitad y realizamos una lazada y traccionamos. Para realizar el tercer nudo, colocamos el portaagujas a la mitad, damos una lazada, tomamos el cabo corto y traccionamos formando el último nudo. Con ayuda de las tijeras mayo, cortamos el exceso de sutura.